Buenas, somos Ludmila y Juan y vamos a presentar el texto Construyendo un barrio de clase media, narrativas, moralidades e identidades de clase media en disputas urbanas en un barrio de Buenos Aires, de la autoría de Natalia Kosakova. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Sociales por la misma institución e investigadora adjunta del CONICET. Tuvo a su cargo la dirección del área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani y sus temas de investigación giran en torno a las movilidades espaciales de la población y la desigualdad socioterritorial. El artículo que presentaremos forma parte del libro Fronteras en la Ciudad, coordinado por Martín Boy y Mariano Perelman. Para contextualizar un poco, el barrio de Caballito se encuentra ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, pero a principios del siglo XX estábamos hablando de una zona más bien periférica, lo cual no quitaba que el acceso a una vivienda propia de carácter individual significaba una estabilización social y espacial, espacio privilegiado para actividades familiares, privadas, todo un símbolo de respeto y seguridad frente a las connotaciones negativas de otros modos de habitar colectivos como lo son el conventillo y el inquilinato emplazados en el centro. En la década de 1940 ya estamos hablando de un barrio consolidado, con acceso a distintos lugares de la ciudad y bien dotado infraestructuralmente, pero también podemos ver cierta democratización del acceso a la propiedad en esta zona por políticas indirectas o directas de gobiernos peronistas, tales como la ley de propiedad horizontal. Entonces, en el imaginario, Caballito se fue configurando como espacio de las clases medias ascendentes. En cambio, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el barrio se va haciendo cada vez más exclusivo, producto de un proceso de boom inmobiliario que trae aparejadas ciertas lógicas de desigualdad y segregación. Presentaremos un estudio de caso que tiene como sustento un trabajo de campo llevado a cabo entre los años 2006 y 2010, que se estructura en base a dos disputas fundamentales. Por una parte, la movilización de vecinos contra la construcción de torres y edificios, que es reflejo de un proceso estructural de la ciudad de déficit habitacional, y por otra parte, la movilización de vecinos por el desalojo del asentamiento de cartoneros, que es reflejo de otro proceso estructural, pero en este caso se trata de la pobreza urbana. En estas disputas se pone en juego la producción de la ciudad y se moviliza cierta identidad espacializada que contrapone la identidad de los vecinos frente a los otros. Ahora bien, ¿cómo legitiman su posición social y espacial estos vecinos? Apelan a lo que Vysotsky llama el relato de origen de la clase media, el cual está sustentado por una cultura del esfuerzo, pero no es solo de carácter individual, sino que también apela a cierta explicación estructural que reconoce que ciertas políticas de un Estado presente también fueron necesarias para explicar esa posición. Entonces, estos vecinos, al hablar de aquellos otros nuevos vecinos que habitarían estas torres, consideran que tienen un estilo de vida ostentoso y fácil, y que este estilo de vida, estas trayectorias, han sido permitidas por el neoliberalismo. Entonces, lejos de un Estado igualador de desventajas sociales, nos encontramos frente a distintos modos de especulación y modos fáciles de ganar dinero. Estas disputas también se dan en la estética.
reivindicando, por su lado, los vecinos, sus casas con estilos franceses, ingleses, con tejas, etc., que contraponen al estilo que ellos mismos llaman hollywoodense de estas torres con materiales que ellos no consideran nobles, con tonos grises, blancos y un estilo de vida que busca aparentar. Los vecinos denuncian que esos departamentos no son una solución a las problemáticas habitacionales, sino que son especulaciones y departamentos que serán destinados para las clases medias altas o altas. Rescatamos acá un par de testimonios que dan cuenta de esta construcción de identidades. Por ejemplo, el llamar a estas personas como piojos resucitados, o este otro que dice: te estacionan el auto en tu garage, no les importa absolutamente nada, estos son los dueños de todo, como formas de caracterizar a los vecinos de las torres. Aquí se pone en juego lo que Liechti denomina una retórica de la adecuación, es decir, los vecinos utilizan ciertas lógicas de consumo moderadas y guiadas por una escala de valores que ellos consideran adecuada. Todo esto frente al consumo impostado que consideran que tienen los otros. Se les acusa de una impugnación moral de prioridades que descansa en el hecho de aparentar lo que no se es, dicen estos vecinos. ¿Qué pasa? Acá se está exhibiendo poder sin formar parte de una serie legitimada de consumos y trayectorias. En cambio, estos vecinos tienen unos modos de consumo legítimos, no solo por su posición, sino por toda una trayectoria intergeneracional de clase media que fue configurando sus juicios morales estéticos. Entonces, ellos se sienten motivados a reactualizar el relato de origen de la clase media, a poner en juego esta herencia legítima sustentada en procesos de ascenso social. Bueno, le paso la palabra al compañero Juan, que va a tratar la otra disputa. El otro conflicto de la otra disputa de los vecinos del barrio Caballito, analizada por esta autora Kosakov, que sería el problema de los nuevos asentamientos urbanos, en este caso del asentamiento de Morixe, que no comienza, o sea, por un lado, Kosakov señala que a partir del año de febrero del 2008, el tren blanco, que es el que traía los cartoneros del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, no funciona más, entonces mucha gente decide quedarse en la ciudad. Pero este asentamiento es previo, y lo que sucede es que a partir del 2007 que se empieza a visibilizar la problemática del asentamiento debido a la construcción de un puente peatonal que une la calle Yerbal y Avellaneda a la altura de Club Ferro. Esto por un lado. Y lo que sucede con esto es que se comienza a visibilizar y a tener más contacto con la gente del asentamiento, ¿no? Bueno, por un lado, dicho esto, los nuevos asentamientos urbanos, como los define Kosakov, son modalidades de pobreza que tienen un carácter intersticial. ¿Qué quiere decir esto? Que la ubicación de los mismos tiene una mayor proximidad física entre diferentes grupos sociales. Y bueno, entonces lo que sucede es que emergen alteridades que están próximas geográficamente.
Esto es el fenómeno de estos nuevos asentamientos que se fueron desarrollando en la ciudad de Buenos Aires a partir de este boom inmobiliario y de todo este también proceso de neoliberalización que se dio en la ciudad autónoma de Buenos Aires desde los 90 y con mayor intensidad a partir del 2001. En este asentamiento vivían 200 personas, muchos eran cartoneros, señala Kosakov. Y bueno, como mencioné antes, la presencia del asentamiento resultó disruptivo para los vecinos, generaron acciones de protesta, lograron entrevistarse con funcionarios y salir en los medios de comunicación. Ahí también habría que ver porque también la organización que tienen estos vecinos con asociaciones civiles del barrio que en teoría se ponen un poco a trabajar para los problemas del barrio. Ahora, la cuestión es qué percepción tienen ellos acerca de la problemática, ¿no? En este caso, Kosakov señala que se constituye un proceso relacional de impugnación. ¿Qué quiere decir? Que estos vecinos producen su propia identidad, no solo construyen la alteridad del otro, sino que actualizan las narrativas históricas sobre la clase media argentina y sus imaginarios espaciales. Lo que surge es la cuestión de las fronteras sociales y espaciales, señala Kosakov. Sí, esto en realidad se intensifica. Así que, según el autor, estas transformaciones son ámbitos donde se negocian identidades y diferencias de clase. O sea, a través de estas disputas, los vecinos, en este caso el barrio de Caballito de clase media, construyen el sentido de ser de clase media y dan explicaciones de quiénes son esos otros, en este caso la gente del asentamiento del barrio Morix, del asentamiento Morixe. Bueno, después lo que señala Kosakov es que en esta disputa también hay una producción de políticas de pobreza, que ese sería un concepto que utiliza Kosakov. Estas políticas de pobreza tienen que ver con discursos y acciones de grupos con respecto a la pobreza, para bien o para mal, o sea, para realizar acciones para minorarla o en este caso para defenderse de ese otro que los invade. Con respecto a la mirada que tienen los vecinos de ese otro, obviamente no es positiva, sino que es negativa, por eso la cuestión del desalojo. Pero bueno, en las modalidades que ellos tienen de caracterización acerca de ese otro, vemos que hay diferentes tópicos, palabras que definen un poco a este otro, ¿no? La cuestión de la contaminación, que es central, dice Kosakov, y ella cita a Karman, a otro autor, que él mismo dice que en todos los procesos de segregación urbana la cuestión de la contaminación siempre está, ¿no? En la percepción de los vecinos o de los grupos sociales que comienzan con esta cuestión. Después, hay otros tópicos que son como que van de la mano, ¿no? Inseguridad, ilegalidad, suciedad y oscuridad, y que el asentamiento es un foco potencial de villa, ¿no? De la construcción de una formación de una villa, como de un asentamiento más grande ya. Después Kosakov también nombra a los medios de comunicación, que también en ese momento, como los vecinos logran la atención de los mismos, de los medios de comunicación dan una mirada también que es la misma que los vecinos, y donde no en esta producción de política de pobreza también los medios de comunicación no
no lo ven como un problema de pobreza a solucionar, sino como un foco de inseguridad, ¿no? Como que están invadiendo a un barrio residencial históricamente de clase media, y que, bueno, ya llegando a la conclusión, Kosakov señala que en estas disputas se producen, o sea, lo que está en disputa es también la producción del orden social y espacial, y cómo los vecinos construyen sus sistemas de diferencias y crean y cómo construyen esas clases de otros y qué diferencias ellos ven como problemáticas con respecto a ese otro. Bueno, en estos conflictos la clase media como es el eje alrededor del cual se elaboran esas explicaciones y donde se construyen las identidades y las diferencias de clase, señala Kosakov. Y en una de las citas dice: los vecinos negocian qué significa ser de clase media. Y en la delimitación que hacen los vecinos con respecto a los vecinos de las torres y a los vecinos del asentamiento, ellos movilizan narrativas y moralidades de clase media. Y la cuestión de las moralidades se puede ver cómo ellos en las narrativas pueden construyen una explicación donde pueden ¿cómo se dice? Relacionar, condensar la cuestión del discurso meritocrático con la importancia del papel del Estado, ¿no? La importancia del sacrificio, el esfuerzo, con la cuestión de las moralidades también, haciendo hincapié que los vecinos de las torres encarnan trayectorias de ascenso social inadmisibles, que no son personas relacionadas, comprometidas con lo colectivo. Y bueno, y después el papel del Estado también en la conclusión está, dice que los vecinos necesitan del Estado para lograr territorializar una frontera que está sustentada por que es reproductora de desigualdades sociales, o sea, una frontera simbólica que es reproductora de desigualdades sociales. Y dice que, bueno, la lucha de los vecinos por erradicar el asentamiento es una clara muestra de ello, porque tuvo que movilizar al Estado, en este caso al gobierno de la ciudad, para que tome medidas y, bueno, y se produzca el desalojo. Y bueno, y me parece lo último para decir es esto de la participación de los vecinos. Que lo que señala Rosanvallon, ¿no? Que la participación de los vecinos está implicado en cómo ellos imaginan que debe ser un barrio, y es una práctica política, ¿no? Ya que movilizan recursos para orientar las decisiones del gobierno con respecto al espacio urbano. O sea, es decir, los vecinos se politizan, no hace falta que sean parte de un partido político para politizarse, y la práctica que realizan de la disputa con respecto a estos dos fenómenos de las torres y el asentamiento es una organización que tienen los vecinos, donde movilizan los recursos y donde buscan la participación del Estado para que, en este caso el gobierno local, para que solucione sus demandas. Y lo último, esto sí, que estas dos situaciones, dice Kosakov, muestran cómo esta lógica del espacio público está atravesada por lógicas de inclusión y exclusión. Es decir, ciertos grupos logran instalar definiciones sobre sus usos legítimos, ¿no? O sea, cómo en este caso la gente de clase media del barrio de Caballito logró legitimar el uso del espacio público y logró imponer su mirada y sus prácticas con respecto a, en el caso más notorio es el del asentamiento, ¿no? Ellos son los vecinos, los que deben vivir en el barrio, que ellos pagan sus impuestos, etcétera, etcétera, apelando a la moralidad de una historia en el barrio, etcétera.
con respecto a la gente del asentamiento, teniéndolos como usurpadores, ¿no? Ahí está la lógica esta de inclusión y exclusión, cómo algunos logran estar incluidos y otros terminan estando excluidos debido a estas lógicas que tiene el espacio público.